Bueno, pues hemos escuchado la opinión de Miquel Roca, uno de los padres de la Constitución, que recordaba uno de los momentos históricos de este país en los que intervino el rey, que forma parte de los capítulos que hoy se recuerda, la aprobación de la Constitución, sobre todo porque se está hablando mucho de la posible reforma. ¿Qué opinión tenéis sobre el momento elegido? Yo coincido bastante con Esther en el sentido de que la Constitución habrá que reformarla, no para la sucesión, pero sí para la sucesión al trono, por ejemplo, el mecanismo de sucesión. Es inconstitucional. El artículo 57, espero que no me quite la razón nuestra ilustre catedrática, el artículo 57 es inconstitucional, porque es que no concede igualdad de todos los españoles ante la ley, prima el varón sobre la mujer. Eso, por ejemplo, hay que reformarlo. Y el propio Roca, ahora que lo hemos visto aquí, por cierto, era una entrevista bien oportuna, porque Roca es el abogado de la infanta Cristina, claro, ni más ni menos, o sea que bien, muy oportuna. El propio Roca, yo me acuerdo que en 1980, es decir, 2 años después de aprobada la Constitución, ya estaba hablando de que había que reformar el título octavo, porque el título octavo ya no servía. El título octavo era un título para salir, son una serie de artículos para salir de una situación de dictadura y de centralismo y descentralizar, pero pasados unos años ya eso no sirve para nada. Naturalmente que la Constitución habrá que reformarla y se reformará naturalmente en la era de Felipe VI, cómo no. Eso, yo creo que eso es importante. El momento que ha decidido el rey para anunciarlo, yo la verdad es que me he quedado un poco huérfano de explicaciones. Me ha parecido que el mensaje del rey a mí me ha parecido insuficiente. Esto del relevo generacional, bueno, está muy bien, pero algo más. Oiga, yo me he quedado con ganas de más explicaciones, me he quedado con ganas de más mensaje del rey, te digo la verdad. Y eso yo creo que es malo porque propicia la sensación de que esto se ha hecho muy improvisadamente. Parece que no, parece que lleva un año, parece que llevaba 8 meses, desde aquella actuación desastrosa, que es verdad, desastrosa del 6 de enero, el día de la Pascua Militar. Yo creo que el rey se estaba planteando, y me parece muy bien y muy sensato además planteárselo. Pero hombre, se podía haber ido preparando un poco más a la opinión pública, seguramente. Algunos vacíos constitucionales y legales que estamos viendo ahora, de tiempos y de maneras y de modos, pues a lo mejor se podían haber ido llenando. En fin, yo creo que se podía haber preparado un poco mejor. Nos ha sorprendido a todos cuando hemos recibido el SMS de la Moncloa esta mañana diciendo, oiga, que a las 10:30 hay un discurso institucional. Estábamos Esther y yo en un desayuno con Ignacio González, estábamos sí, en el... Y entonces de pronto se ha empezado a sonar todos los pom, 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 y todos nos hemos empezado a mirar, todos los periodistas, y decimos, aquí pasa algo muy gordo, porque que un lunes a las 10:30 de la mañana el presidente del gobierno diga que va a hacer una declaración institucional, o es para anunciar una crisis de gobierno que ya ha aclarado Moncloa que no, efectivamente, o es para algo muy gordo. Carmen del Riego dice que ha visto una pancarta saliendo del aeropuerto en la que se veía que el rey había abdicado. Una cosa sorprendente también. Yo varias consideraciones. Lo primero, yo creo que los políticos no han hecho los deberes. O sea, llegar a esta situación sin que se haya despejado lo que está planteando Fernando, el tema de la sucesión, que ni Felipe González cuando terminó de gobernar, ni José María Aznar, ni Zapatero hayan tenido la visión y la generosidad de que esto tenían que resolverlo, y nosotros lo hemos planteado en muchas tertulias. Cada gobierno que venía decíamos, este va a ser, porque claro, es complejo, o sea, abordar ese tema es complejo porque hay que disolver las Cortes, volver, en fin, todo el proceso que sabemos, pero ninguno ha tenido la grandeza y todo se le ha sugerido. Se le sugirió a Felipe González antes de terminar su mandato, se le sugirió a José María Aznar y se le sugirió a Zapatero. A Rajoy no le ha dado tiempo porque lleva 2. Vamos a hacer una pausa porque es que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial ha dicho que la abdicación se enmarca dentro de la normalidad constitucional, es algo que hemos dicho ya en este programa. Carlos Lesmes ha señalado que no ve razones ni voluntad mayoritaria, ha dicho también, en el pueblo español para preguntar a los ciudadanos sobre un proceso de reforma de la jefatura del Estado. La monarquía constitucional fue decidida por todos los españoles en el año 1978, que es la época de la Constitución, y por lo tanto pues no veo que por razón de la abdicación del monarca haya que abrir un proceso de reforma constitucional, salvo que eso realmente se decidiera por todas las fuerzas políticas. No veo la razón por la que deba ser por el simple hecho de la abdicación del rey. Las monarquías tienen establecido el mecanismo de sucesión y forma parte de lo ordinario, no de lo extraordinario. Bueno, es una opinión más de las que hemos recogido, la del presidente del Supremo y del Tribunal, el Consejo General del Poder Judicial. Yolanda, hablábamos de muchas cosas que como experta en Derecho Constitucional... Bueno, varias reflexiones también brevemente. En mi opinión, yo creo que el rey sí que llevaba meditando esto de bastante tiempo, y yo creo que al final se ha decidido seguramente ponderando las exigencias que el futuro inmediato van a exigir de la jefatura del Estado. Me parece que efectivamente lo que tenemos planteado, los problemas políticos,
políticos y jurídicos que tenemos planteados van a exigir que todas las instituciones del Estado den el máximo de sí mismas. Y habrá que ver también las fuerzas políticas si están a la altura, digamos, de lo que requieren esos retos de Estado. Y seguramente el rey se ha planteado si él, personalmente, físicamente incluso, a pesar de que está mucho mejor de sus operaciones, estaba en disposición de cumplir con esos altos objetivos y con esos altos retos. Y efectivamente, en esa ponderación seguramente ha considerado que era mejor abdicar en este momento. O sea, yo creo que esto lo llevaba pensando no solamente de hace 6 meses, sino seguramente desde antes. Es decir, muchos pensábamos que el rey efectivamente abdicaría. Lo que no sabíamos es que iba a ser hoy o que iba a ser en ese momento. No sabíamos, Yolanda, que el rey fuese un fan de la abdicación, la verdad. Yo no tenía esa sensación ni muchísimo menos. A pesar de que muchos lo habíamos pedido, incluso desde el bando monárquico. Yo soy monárquico, ahora que nadie se reconoce monárquico, yo lo reconozco. Y llevábamos pidiendo la abdicación del rey desde hace bastante tiempo. Pero yo creo que el rey no quería ni bien ni mal. El rey yo creo que ha necesitado un tiempo de reflexión, pero que efectivamente yo creo que no ha sido una cosa inmediata. Esto sin duda, creo yo que no, que él ha ido llegando. Y sobre todo creo que le ha pesado esta consideración de qué se espera de las instituciones y nos han dado en el tiempo signos venidero. Que yo por lo menos, y luego hablo de una mí, cosa no he más, sabido interpretar. llevamos algunos más de 20 o 20 y tantos años pidiendo la reforma de la Constitución para igualar al hombre y a la mujer en la sucesión. Sí, de eso vamos a hablar en unos segundos. ¿Me permitís que hagamos una rápida ronda por nuestras corresponsalías para ver cómo se ha recibido la noticia? En Bruselas, el presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso, ha alabado la figura del rey como valedor fundamental del europeísmo y de la modernidad en España. Figura histórica. Sin él no se entendería la España actual. Personalmente, y en nombre de la Comisión Europea, quiero expresar mi profunda admiración por los valores que encarna. Representa para todos los europeos un ejemplo en el que continuar inspirándonos. Estoy convencido de que el futuro rey Felipe VI afrontará con gran sentido de responsabilidad las necesidades actuales de España. En los últimos 2 años otros monarcas europeos han dado el paso, han decidido abdicar. Es el caso del rey Alberto de Bélgica y el de la reina Beatriz de Holanda. En 2012 y 2013 cedieron el trono a sus herederos. Dames en heren. 3 de julio de 2013 a las 6 de la tarde, el rey Alberto II de Bélgica, a punto de cumplir 79 años, anuncia su abdicación en un mensaje televisado. Por motivos de edad y salud, dice. 3 semanas después, cederá el trono a su hijo, el príncipe Felipe. Philippe, tu as toutes les qualités. En esos momentos, 2 grandes escándalos salpican a la monarquía belga. El primero afecta a la reina Fabiola, viuda del rey Balduino, a la que acusan de intentar evadir impuestos a través de una fundación por la herencia de Balduino, una fundación a la que finalmente renuncia. Y se resiente la imagen del rey por su supuesta paternidad de la hija de una baronesa con la que mantuvo una relación extramatrimonial. La hija reclama en los tribunales ser reconocida. El proceso está abierto y posiblemente habrá juicio en otoño. Unos meses antes es la reina Beatriz de Holanda la que da el paso. La responsabilidad, dice, debe recaer en las nuevas generaciones y en enero de 2013 anuncia su abdicación en favor de su hijo Guillermo, de 45 años, que se hace efectiva en abril. Después de 33 años al frente de la corona, cede el puesto, pero en Holanda no sorprende porque es tradición. Ella recibió la corona de su madre, la reina Juliana, en 1980 y esta a su vez de la reina Guillermina en 1948. Las abdicaciones también son tradición para los soberanos de Luxemburgo, que ostentan el título de Gran Duque. El actual monarca, Enrique I, subió al trono en octubre del año 2000, tras la abdicación de su padre, Juan de Luxemburgo. Como decíamos, vamos a acercarnos a nuestras corresponsalías para conocer las reacciones que se han producido en los distintos países al conocer la decisión del rey de abdicar. Creo que vamos a empezar en Marruecos con Gemma García. Don Juan Carlos Gemma mantiene una estrecha relación con Mohamed VI. Yo no sé cómo se ha recibido ahí la noticia.
Bueno, pues seguimos esperando ese comunicado oficial de la Casa Real. Hace solo unos minutos un portavoz de Palacio nos decía que el rey Mohamed VI hará público un comunicado oficial a lo largo de la tarde. No ha dado más detalles. Hay que tener en cuenta que en monarquías como esta los ritmos no son probablemente los que nos gustarían a los periodistas, y menos en estos tiempos de Internet y de Twitter. Las cosas de Palacio aquí van especialmente despacio, y sobre todo como es el caso, el rey está fuera del país. Mohamed VI está de viaje oficial en Túnez. Todos los medios de comunicación están, por tanto, muy pendientes de esa reacción del rey Mohamed VI. Han dado la noticia, pero están esperando hacer valoraciones, a ver un poco qué dice él. Están muy interesados en ver en qué términos se refiere Mohamed VI. Primero, a una abdicación en general. Digamos que en esta monarquía la abdicación es algo que no se contempla. Y luego, concretamente, en la abdicación de un familiar, de alguien que consideran un familiar. Hay que recordar que Mohamed VI llama tío al rey don Juan Carlos. Todos recordamos también que don Juan Carlos y Hassan II se referían el uno al otro como hermano. Entonces habrá que ver un poco en qué términos se refiere Mohamed VI a esta abdicación. Han tenido sus diferencias, es cierto, sobre todo en el año 2007, después de la visita de los reyes a Ceuta y Melilla, pero ahora las relaciones pasan por su mejor momento. Todos recordamos que Marruecos fue el primer viaje que quiso hacer el rey don Juan Carlos después de su operación de cadera del año pasado. Y también un dato muy importante, que el rey Mohamed VI tuvo la deferencia de invitarle y de recibirle en pleno Ramadán, que es algo que no había hecho nunca con ningún jefe del Estado. Gracias, Gemma. Mientras nos contabas esas reacciones que se han producido ahí, como en todo el mundo está a la espera de ese comunicado de Mohamed VI, veíamos los abrazos del rey con Hassan II y también ese viaje del que nos hablábamos, su visita al recibimiento de Mohamed VI. La abdicación del rey ha coincidido con los 61 años de la coronación de la reina Isabel II de Inglaterra. Nos vamos a Londres en directo. Miguel Ángel Irígoras, si hacemos un comparativo de edades, hay enormes diferencias. La reina es mayor que don Juan Carlos y también su sucesor es mayor que el príncipe Felipe. Pero antes de nada, creo que nos vas a contar las palabras de David Cameron sobre don Juan Carlos. Sí, el primer ministro británico David Cameron, el gobierno, ha hecho pública una nota en la que ha destacado fundamentalmente dos cosas. Una es el papel que ha jugado el rey Juan Carlos en la transición de la dictadura a la democracia en España, un papel fundamental, y el hecho, ha dicho, de que haya sido siempre un amigo fiel del Reino Unido. Pero la prensa británica, sin duda, lleva ya, desde que conoce la noticia, analizando cuáles pueden ser las razones que han llevado al rey de España a abdicar, y básicamente se fundamentan en tres razones. Una es los escándalos que han rodeado a la familia real española, el hecho de que todos estos escándalos hayan hecho caer la popularidad del rey en los últimos años, y el evidente deterioro de su salud, como se ha podido ver, y que en el Reino Unido, sobre todo la BBC, entiende que son los tres factores que han llevado al rey de España a abdicar en su hijo, el príncipe Felipe. Pero algunos medios de comunicación aquí en el Reino Unido ven esta abdicación como un hecho positivo, creen que es la renovación de una corona y miran de reojo, sin duda, a la reina de Inglaterra, a Isabel II, de 88 años, que no piensa abdicar y que efectivamente ha convertido a su hijo, el príncipe Carlos, de 65 años, en el heredero de más edad de las monarquías en el mundo. Así que, como decimos, buena parte de la prensa británica mira de reojo a la reina en ese sentido, y hay que destacar que, por ejemplo, el Guardian, en su página web, publica una pequeña encuesta, en la que permite participar a sus lectores y en las que les pide votar y decidir si creen que la reina Isabel II debe seguir los pasos del rey de España y abdicar. Según los últimos datos que hemos podido comprobar, el 52% de los que han votado creen que la reina debe continuar y el 48% que debería abdicar. Y efectivamente lo hacen en un día muy importante, porque hoy se cumplen precisamente 61 años de que la reina Isabel II fuera coronada en la abadía de Westminster. Gracias, Miguel Ángel. Hemos escuchado hace unos minutos al presidente de la Comisión Europea, José Manuel Durão Barroso. Destacaba la figura del rey. Ha hablado también del príncipe, de su sucesor. Estoy convencido de que el futuro rey Felipe VI afrontará con gran sentido de responsabilidad las necesidades actuales de España, garantizando con su personalidad y su preparación la continuidad de la labor de su predecesor.
Enseguida seguimos con nuestros corresponsales. Vamos a volver sobre una de las ideas que se ha mencionado hace unos minutos, la sucesión. Yolanda, me gustaría hablar esa imagen que veíamos, la que ha utilizado, las dos fotos que ha utilizado el rey durante su discurso. En una estaba con su padre, si no me equivoco, y en otra aparecía con su hijo, su sucesor, el príncipe Felipe, y estaba también la infanta Leonor. Y Fernando Jauregui hablaba de la necesaria reforma para garantizar el que una mujer pueda... Bueno, en este caso los hechos, digamos, hacen que suceda la primogénita, porque efectivamente no hay un hijo varón. Si en este momento hubiera un hijo varón, ahora mismo, cuando se produzca el hecho sucesorio, automáticamente la infanta Leonor será princesa de Asturias. No hace falta ningún acto complementario, es automático. Pero si hubiera un hijo menor de edad, que fuera el mismo caso que ha existido en el caso de los reyes, don Juan Carlos y doña Sofía, tendríamos efectivamente la preferencia del varón sobre la mujer, lo cual en este momento creo que no sería deseable. No es una buena imagen, ni siquiera para un país democrático, que eso sucediera. Pero como los príncipes de Asturias tienen dos hijas, la infanta Leonor y la infanta Sofía, el caso no se va a dar y la infanta Leonor será princesa de Asturias. Bueno, el príncipe ha asistido hace solo 24 horas a la toma de posesión del nuevo presidente de El Salvador, don Felipe, que representa a España en este tipo de actos desde 1996. Nos decía Luis Lianes que ha hecho 69 viajes al exterior representando a España. El príncipe ha tenido que adelantar el regreso de su viaje. Dos detalles del viaje del príncipe don Felipe aquí a El Salvador cobran ahora cierta importancia, cierta relevancia una vez conocida la abdicación del rey don Juan Carlos. El primer detalle es que fuentes de la Casa Real nos habían comunicado que este viaje sería especial y que esta semana el príncipe sería noticia. No quisieron dar más detalles, pero ahora sabemos el porqué. El segundo detalle es que el príncipe ha estado especialmente comunicativo en este traspaso de poderes. Le hemos visto charlando con varios mandatarios latinoamericanos como Evo Morales, Otto Pérez Molina, Rafael Correa o personalidades como la Premio Nobel de la Paz Rigoberta Menchú. En este tipo de eventos, don Felipe aprovecha para conocer más la realidad de América Latina y estrechar lazos, algo que hace desde 1996. De hecho, esta es su asistencia número 69 a un traspaso de poder en Latinoamérica. Queda por saber si asistirá a las siguientes citas: el 1 de julio a la toma de posesión del nuevo presidente de Panamá y más tarde al de Colombia. En caso de viajar a esos países, es muy probable que lo haga ya en calidad de rey. El papel del príncipe Felipe en relación con Latinoamérica ha sido muy importante. Él ha sido el encargado, como estamos contando, de representar a España en las tomas de posesión de los presidentes de aquel continente durante los últimos 18 años. Estamos contigo, Luis, en Colombia. Luego iremos también a Washington. Pues sí, efectivamente, el príncipe Felipe es muy conocido aquí en Colombia y en toda Latinoamérica porque, como recordaban nuestros compañeros Luis Lianes o Javier Gutiérrez, es el encargado de representar a España en las tomas de posesión de los distintos líderes latinoamericanos desde 1996. Desde esa fecha, el príncipe ha estado presente nada más y nada menos que en 69 tomas de posesión de presidentes latinoamericanos. Todo comenzó en enero de 1996, cuando acudió a la toma de posesión del entonces presidente de Guatemala, Álvaro Arzú. Y este tipo de actos a los que acude el príncipe, la última vez que lo vimos fue precisamente, lo acaba de contar Javier, este fin de semana, cuando don Felipe asistió en San Salvador a la toma de posesión del nuevo presidente salvadoreño, Salvador Sánchez Serén. En este tipo de encuentros, don Felipe ha mantenido múltiples reuniones con decenas de líderes latinoamericanos y estas reuniones le habrán servido sin duda para conocer de primera mano la realidad de la región. Bueno, eran las impresiones desde Colombia. También queremos recordar que el rey ha sido el principal impulsor de las cumbres iberoamericanas. Y don Juan Carlos, el primer viaje que hizo al extranjero como rey fue a Estados Unidos. Desde entonces estamos en conexión con Washington. Desde entonces Lorenzo Milá ha mantenido una estrecha relación con los distintos presidentes del país. Han sido casi 40 años. Sí, de hecho, la primera visita de don Juan Carlos a Estados Unidos se produjo tal día como hoy, 2 de junio del año 76, aunque la última ha sido hace 4 años, cuando el rey de España vino aquí a Washington y se entrevistó con el presidente Obama, que le invitó a la Casa Blanca.
Antes de ese momento, por cierto, que Obama sale hoy hacia Europa en un viaje que le llevará a Polonia, Bélgica y Francia, donde, como sabéis, el viernes se celebra el 70 aniversario del desembarco de Normandía. Antes, como tú decías, Ana, y estáis contando en este programa especial, la vinculación del rey Juan Carlos con Estados Unidos ha sido estrecha, ha visitado este país no menos de 15 veces, especialmente visitó al presidente Ronald Reagan, pero también a los presidentes Bush padre y Bush hijo, y después Clinton y finalmente Obama. Aunque quizá hoy se recuerda especialmente aquella primera visita del 2 de junio del 76, cuando don Juan Carlos vino a Washington invitado por el presidente Gerald Ford y pronunció un solemne discurso aquí en el Congreso, un discurso que se entendió entonces como un claro gesto de apoyo de la administración de aquel momento, de Estados Unidos, al proceso democrático en España. Aquel discurso se recuerda especialmente, aunque todavía no tenemos ningún comunicado oficial desde la Casa Blanca o el Departamento de Estado, supongo que no tardará en producirse, pero aquí tampoco se aceleran estos procesos, se lo toman con calma. Y los medios de comunicación, especialmente los grandes diarios que se ocupan más de la actividad o de la actualidad de la política internacional, pues hablan, como están contando otros compañeros corresponsales por todo el mundo, hablan del especial liderazgo de don Juan Carlos en la transición política en España, su capacidad unificadora, y destacan también esa menor popularidad en estos últimos años, vinculándola a los procesos judiciales abiertos a varios miembros de la familia real. Gracias, Lorenzo, desde Washington, con las reacciones también en aquel país y también adelantándonos un poco lo que están diciendo los medios internacionales. Esther, Fernando, hablaban un poco de ese papel muy importante del rey. Fernando Jauregui lo recordaba, porque es verdad que con la muerte de Adolfo Suárez, el rey fue uno de los protagonistas que salió en relación con la vida del expresidente del gobierno. Y Lorenzo también hablaba de estos últimos años y de la transformación que se ha producido en cuanto a la visión de la monarquía. A ver, yo creo... perdona. No. Yo creo que, fíjate, ya en la última cumbre iberoamericana, en la de Panamá, a la que no pudo ir el rey, hombre, ya de alguna manera todos decíamos, a ver, esto no puede ser, porque en las cumbres iberoamericanas, que eran muy importantes para nosotros, ahora parece que están perdiendo un poco de fuerza porque América Latina está evolucionando mucho, España era un primus inter pares, y el rey era claramente el primus inter pares allí, era el rey España, y los demás eran pues los presidentes de las repúblicas latinoamericanas, ¿no? Que ya no pudiese estar ya indicaba muchas cosas. Yo estuve en la de Cádiz, en la anterior, donde el rey estaba literalmente hecho polvo. Tuvo que, si tú recuerdas, tuvo que decir a sus colegas, tú estabas ahí también, por eso una broma, además, tuvo que hacer una broma, pasó por el taller, no sé qué, estas cosas, pero claro, yo soy de los que piensan que nunca hay una sola razón para que ocurra un hecho histórico. Siempre hay un cúmulo de razones. No se puede decir, hombre, es que esta razón es la que ha motivado. Seguro que hay varias. La salud, de hecho, Yolanda decía que era una decisión muy meditada. Yo no lo sé. Yo lo que sí creo es que ha habido un cúmulo de razones que a mí todavía me quedan por explicarme algunas. Te digo la verdad. Me refería al discurso de hoy del rey, el brevísimo discurso, no sé si se puede llamar siquiera discurso, en fin, la locución del rey a mediodía, a la 1 de la tarde de hoy, que a mí me ha dejado algunas dudas, por eso te digo, ¿no? Pero es obvio que el papel en Latinoamérica, en papel de alguna manera de aglutinador de voluntades latinoamericanas, el rey ya no lo podía jugar porque ya no podía viajar allí, eso es obvio, ¿no? Por mucha voluntad que él tuviese de hacerlo, no lo ha hecho. Entonces... Pues yo, fíjate, Fernando, yo no estoy de acuerdo contigo, porque a mí me parece que el rey ha sintetizado en lo que ha dicho todo lo que tenía que decir. Ha hablado de España en un momento complicado, ha tenido un recuerdo para su padre, ha hablado del príncipe, evidentemente, del nuevo rey, diciendo es una nueva generación, hay que dar paso, una primera fila. Ha hablado de estabilidad de la institución, se ha referido a la reina, y se ha referido a la que va a ser reina, a la princesa de Asturias. Por lo tanto, yo creo que si cualquiera de nosotros tuviéramos que hacer un resumen sintético de todos los temas que están sobre la mesa, cogeríamos ese discurso. Claro que como periodistas que nos gustaría tener más claves y no nos sentiremos satisfechos, pero yo creo que quien ha sintetizado lo que ocurre lo ha sintetizado bien para un documento de este tamaño y históricamente hablando, ¿no? Decías, yo creo que el príncipe estaba preparándose desde hace mucho tiempo, por eso
eso su nueva tarea no le va a ser nada desconocida, porque claro, entre la enfermedad del rey, le han operado 5 veces, le hemos visto que ha hecho el papel que ahora le va a corresponder muy dignamente, es verdad, que vamos a tener el rey más preparado de la historia de España. Oye, eso lo hemos conseguido entre todos. Su padre se sintió orgulloso de él, dijo, bueno, ya voy a hablar como padre en uno de los últimos discursos, pero yo creo que todos los españoles de esta generación tan bien formada y que hemos contribuido a que se formen, que son la generación de nuestros hijos casi, pues tenemos motivos para estar orgullosos. Retos del príncipe, muchos, sobre todo conectar con la gente joven que no cree en la institución. Y permitidme que escuchemos un momento, porque hablabais de esas cumbres iberoamericanas, uno que ha pasado a la historia precisamente porque fue una sorpresa escuchar al rey así. Exijo, un momentín, exijo ese respeto, por una razón además. Por supuesto. Porque han ido respetando a Venezuela por todas partes. Yo tengo derecho a defender. ¿Por qué no te callas? Por favor, no hagamos diálogo. Han tenido tiempo para plantear su posición. Bueno, eso ha dado lugar a muchas bromas, claro, a muchos comentarios. Me río cuando lo oigo, todavía me río. Estuvo muy bien. Estuvo muy bien. Ahora hay algunos que se reclaman bolivarianos, pero yo creo que el rey estuvo muy bien frente a la falta de educación del bolivariano padre, la verdad. Oye, y se metió a todos los españoles en el bolsillo. Era la cumbre de Chile. Que todo el mundo alabó esa salida del rey, pero todo el mundo, hasta los que no son monárquicos. Carmen Enríquez nos contaba, un poco contrastando el carácter del príncipe y el del rey, decía que era mucho más campechano. Don Juan Carlos quizás es una de las pruebas que... Vamos a hablar, Yolanda, enseguida de los plazos que se abren, porque sabemos lo más inmediato, sabemos que mañana el Consejo de Ministros aprueba una ley orgánica, que enviará al Congreso. Vamos a ver luego, por hacernos una idea de lo que va a pasar en los próximos días. Creo que tenemos todavía algunos corresponsales pendientes, no sé si vamos a empezar en Alemania o en Roma. Tenemos pendientes las conexiones con nuestros corresponsales tanto en Berlín como en Roma. Yo no sé si están preparados. Vamos a intentar hablar primero con Marisa Rodríguez Palop. Precisamente, Marisa, empezamos contigo porque el rey nació en Roma. Así es, y la prensa italiana se explaya con esta noticia, pero cree que detrás de las razones del rey estarían también sus problemas de salud, los escándalos personales y familiares y las polémicas que le han acompañado en los últimos años, que caiga su popularidad. Y el Corriere della Sera va más lejos y dice que el rey teme perder apoyo político. Dice que después de los resultados de las elecciones europeas, las grandes fuerzas políticas, Partido Popular y PSOE, han perdido muchos puntos, muchos votos, y por otra parte las fuerzas emergentes no son monárquicas. El diario La Estampa recuerda la aportación del rey a la democracia española, también el freno al 23F, pero también pasa por los escándalos, la cacería de elefantes y sobre todo la imputación de la infanta Cristina en el caso Nos. La Estampa recuerda que en los últimos años, especialmente en numerosos actos de los reyes de España y de los príncipes, se han visto banderas republicanas y dice: ese será el escenario en el que tendrá que reinar Felipe VI. Aquí en Italia al rey de España se le conoce como el monarca romano porque, como decías, nació aquí en Roma el 5 de enero del año 38. A lo largo de su vida ha venido en numerosas ocasiones, siempre ha mantenido una excelente relación con todos los presidentes de la República y con todos los papas. La última vez que le vimos aquí fue el pasado mes de abril durante las canonizaciones de Juan Pablo II y Juan XXIII. Aquella fue su visita número 14 al Vaticano. Pero si hay una fotografía por la que todos los italianos reconocen al rey de España, es esa en la que aparece junto al entonces presidente de la República, Sandro Pertini, en el año 82 en el Santiago Bernabéu, Mundial de Fútbol que ganó Italia. Aquí en Alemania todos los medios recogen, nada más conocerse la noticia, la abdicación del rey en primera plana, y a estas horas todos tienen análisis ya, pues tratando de analizar la figura, lo que ha sido la figura del rey y también la del príncipe Felipe. Podemos leer titulares como el rey cansado, un rey que deja paso, el príncipe Felipe recibe una difícil herencia, o análisis donde se dice que ha habido motivos políticos, que la salud no ha sido decisiva. Eso al lado de puntos más o menos anecdóticos, como puede ser que el príncipe será el rey de Europa más joven, de los 10 monarquías constitucionales, será el rey más joven, la media de edad está
en cerca de los 64 años y oscila entre los 88 de Isabel II de Inglaterra y los 46 de Felipe de España. Y la propia canciller Angela Merkel ha querido romper hoy la norma o la costumbre en las ruedas de prensa de conceder solo 4 preguntas, 2 a los medios alemanes y 2 a los del país protagonista de la rueda de prensa, en este caso hoy Georgia, cuyo presidente estaba aquí, y ha respondido a nuestra pregunta sobre la abdicación del rey. Hemos recibido la noticia con respeto, nos ha dicho Angela Merkel, el rey siempre ha jugado un papel muy importante en la transición de España hacia la democracia. Yo personalmente, ha recalcado la canciller, he hablado muchas veces con él, eran conversaciones siempre muy profundas y muy constructivas, y creo que él ha hecho un aporte increíblemente importante, son palabras de la canciller Merkel, a la amistad hispano-alemana y a las relaciones hispano-alemanas. El rey ha jugado un papel muy importante en la transición a la democracia en España. Las conversaciones que hemos tenido a menudo siempre han sido muy profundas y constructivas. Creo que ha realizado una increíble contribución a las relaciones entre Alemania y España. El presidente François Hollande ha hablado esta mañana por teléfono con el rey don Juan Carlos y después le ha rendido homenaje en un comunicado del Palacio del Elíseo, diciendo del rey don Juan Carlos que es quien mejor encarna a la España democrática, el que fue mejor artesano de la transición desde la dictadura franquista, el que supo guiar a España por los caminos hacia las libertades civiles y políticas de la integración europea y de la modernidad. Aquí también en París ha mantenido siempre el rey una estrecha y especial relación con los distintos presidentes de la República Francesa, desde Giscard d'Estaing a François Mitterrand, Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy o ahora François Hollande, con cumbres bilaterales anuales, bien en Madrid, bien en París, en España o en Francia, con temas tan importantes sobre la mesa como la lucha contra el terrorismo de ETA o sobre las relaciones intensas, comerciales y económicas como dos países fronterizos y amigos. También ha reaccionado, por ejemplo, la alcaldesa de París, la andaluza de nacimiento Anne Hidalgo, nació en San Fernando, en Cádiz, diciendo del rey don Juan Carlos que ha sido un actor esencial en la transición democrática española. Aquí casi todos, sobre todo, están destacando ese papel del rey don Juan Carlos en la noche del 23F de 1981, cuando mantuvo firme ese paso hacia la democracia ante esa intentona de golpe de Estado, aunque también los medios están recordando esos últimos escándalos de los últimos años o tiempos que han salpicado a la Casa Real, y en ese sentido, por ejemplo, hay un interesante artículo del diario conservador Le Figaro titulado Felipe y Leticia, los salvadores de la monarquía española, en referencia a ese cambio generacional que también estáis haciendo referencia hoy a lo largo de este programa especial. Gracias a nuestros corresponsales en Roma, en Berlín y en París. Gracias, David, que eras el último que nos contabas un poco las reacciones y cómo se ha vivido la noticia ahí en Francia. En Portugal, todos los medios destacan la vinculación familiar y personal de don Juan Carlos con Estoril. Allí pasó parte de su infancia. A la espera de un comunicado oficial de Presidencia de la República, ha sido el duque de Braganza, Duarte Pío, uno de los primeros en referirse aquí a la abdicación. El primo lejano del monarca considera que don Juan Carlos ha decidido abdicar por motivos de salud. Duarte Pío ha asegurado que España debe al rey una enorme gratitud y ha destacado el papel de don Juan Carlos en la transición española. Los medios lusos siguen la noticia, ponen especial énfasis en la relación que une al monarca con Portugal, donde don Juan Carlos pasó parte de su infancia cuando en el año 46 los condes de Barcelona decidieron pasar su exilio en Estoril. Y después de este pequeño recorrido por Europa para conocer las reacciones en los países de la Unión Europea y también en Estados Unidos, volvemos sobre ese asunto que mencionábamos hace unos minutos. Yolanda, ¿cuál va a ser el proceso que se abre ahora? Sabemos lo más inmediato. Mañana, reunión extraordinaria del Consejo de Ministros. Después es necesario que lo apruebe el Congreso y el Senado, esa ley orgánica. Efectivamente. Por lo que ha dicho esta mañana el presidente de Gobierno, entendemos que intentará que sea el procedimiento lo más corto posible. Sí. Y para ello, como es inexcusable la aprobación de una ley orgánica, pues se utilizará uno de los procedimientos de urgencia que están ya regulados en los reglamentos del Congreso y del Senado. Yo me inclino porque será un procedimiento en lectura
lectura única, que es como se denomina. Creo que sí, que nuestra corresponsal en el Congreso ha dicho. Exactamente. Entonces, si es en lectura única, será brevísimo, porque efectivamente se podrá aprobar la ley orgánica, si efectivamente los grupos parlamentarios están de acuerdo. Solo se necesita una mayoría simple, mayoría absoluta. No, mayoría absoluta en lo que llamamos votación final sobre el texto. Como aquí efectivamente, ya digo, no habrá enmiendas previsiblemente, todo esto es una presunción, pues efectivamente se puede aprobar en muy poco tiempo, en muy pocos días. O sea que todo el proceso se puede acabar. ¿Y después qué pasa? Pues una vez que la ley orgánica haya sido aprobada, tiene que ir a publicación en el Boletín Oficial del Estado. Presumiblemente también el Boletín Oficial del Estado hará una publicación ad hoc, una publicación especial, digamos, de la ley orgánica, y desde ese momento será ya, efectivamente, se habrá producido la traslación de los poderes, se habrá producido efectivamente... ¿La publicación en el Boletín Oficial del Estado será después de que el príncipe vaya al Congreso de los Diputados? No. Tiene que ser antes. Y en ese momento debe ser antes. Debe ser antes y en ese momento ya es rey. Ya es rey. Cuando él acuda a las Cortes Generales ya va a ser rey. Sí, porque efectivamente lo que es determinante es la publicación de la norma, la entrada en vigor de la norma, que se produce con la publicación de la ley orgánica. Desde ese momento, y sin solución de continuidad, el actual rey dejará de serlo y pasará a serlo el actual príncipe de Asturias. Y después se convocará un acto en el Congreso de los Diputados, pero con reunión conjunta de ambas cámaras, donde el ya rey prestará juramento, que también está previsto en la Constitución. Entonces, es proclamado en las Cortes, no es proclamado por las Cortes. Esto es un dato... Es un matiz importante. un matiz, pero jurídicamente relevante. Viene después de que las Cortes hayan aprobado esa en realidad el proceso es continuo, es un procedimiento continuo que tiene varios pasos, pero que efectivamente culminará con el juramento. Y hablar de una fecha para ese juramento es precipitarnos un poco. Pues yo creo que es precipitarnos, podemos hablar de 8 días, de 10 días. Yo creo que sería no sé si se va a hacer así, pero creo que sería un buen plazo. Un plazo de 8 días o 10 días sería un plazo idóneo, seguramente. Se está dando por hecho que la semana próxima es muy probable que ya tengamos nuevo rey, ¿no? Y yo quería aprovechar que tenemos una experta para plantear el tema de la ley de la corona, lo que hemos llamado ley de la corona, que efectivamente hoy he leído a algunos expertos que eso hay que abordarlo, porque sería conveniente que ya el príncipe siendo rey afrontar una cosa así, que no tiene que hacer las yo me he Cortes, mostrado a favor de que efectivamente se haga una regulación general del título segundo, de desarrollo del título segundo, que es el que regula la corona, porque efectivamente hay cosas que son suficientes, como están reguladas en la Constitución, el precepto es suficiente, como digo, y otras, sin embargo, no lo son. Y entonces, bueno, me parece que podría estar bien hacer una ley que tendría que ser orgánica también, y eso es una dificultad para conseguir las mayorías oportunas, que desarrollara diversos aspectos relativos a la corona. Ahora mismo hay cuestiones de títulos en el Real Decreto, en fin, hay cosas dispersas, y creo que sería muy conveniente que efectivamente se abordara. Se abordará ya naturalmente en el nuevo reinado de Felipe VI. No te olvides de los que nos vas a decir si hago una pausa. Porque tenemos a Luis del Olmo esperándonos y quiero hablar con él, darle las gracias porque esté con nosotros. Luis, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un periodista veterano y de la misma generación del rey, que ha hablado con el rey, que conoció al rey y que hace unos años conoció su inquietud por saber cómo le veían los ciudadanos. Sí, ha sido una gentileza del rey que ha tenido con distintos compañeros, ¿no? Entre ellos Iñaki Gabilondo. Un día comentábamos, oye, ¿a ti te ha llamado el rey? Pues efectivamente, nos llamó el rey, estuvimos charlando cada uno en un tiempo distinto en su despacho. Y el rey me preguntaba, por cierto, el día que yo tuve la ocasión de hablar con su majestad, ese día venían los mineros de mi tierra, los mineros de León, que recordarán todos los españoles en aquella procesión terrible, ¿no?, de los mineros que veían que se cerraba la industria del carbón, se cerraban las minas, y me preguntaba el rey, oye, ¿y esa situación cómo va a quedar, Luis? ¿Y qué pasa en la calle, no? Estaba interesado en saber y conocer a través de los medios y a través de distintos compañeros que, como a mí, pues le habrán llamado en aquel momento y en otro momento también más reciente, ¿no? El rey, yo creo que esos 76 años que acaba de cumplir hace 4 días, que es mi edad, yo le he dicho el otro día con unos compañeros tuyos, le decía a través de la pantalla, majestad, jubílese ahora, 76 años, es la edad y el momento
para desconectar de todos los problemas que uno tiene y de todas las sensaciones de fuerza y de calentura que tiene la profesión, incluida la del rey. Venga al tiempo de los jubilados y diviértase, desconecte el despertador, ya no tendrá que levantarse. Yo no sé, Su Majestad, si se levanta como me levanté yo durante 50 años a las 5 de la mañana, probablemente un poco más tarde, ¿no? Pero es una vivencia, la de los 76 años en adelante, que estoy seguro va a disfrutar, se lo merece, ¿eh? Se lo merece el rey, por lo menos este es mi deseo. Cuando tuvisteis esa conversación hace 20 años, ¿qué es lo que le preocupaba al rey? Le hemos visto siempre, se ha destacado esta tarde durante este programa especial, muy cerca de la gente, o por lo menos tratando de conectar y acercarse a las preocupaciones de la gente. ¿Qué le preocupaba entonces? Se ha comentado muchas veces que el rey cogía su moto, se ponía los cascos y se daba una vuelta por Madrid. No sé si será o no será cierto, ¿no? Pero le preocupaba y él daría cualquier cosa por conectar con el viejo Madrid o con las calles de Barcelona o con la feria de Sevilla, ¿no? Introducirse en el pueblo y saber lo que opinaba la gente. Yo creo que eso es lo que le interesaba, por saber la reacción del ciudadano y de la ciudadana, del jubilado y del universitario, del trabajador y del pobre desgraciado, ¿no? Era un permanente deseo de saber qué ocurría más allá de la Moncloa, ¿no? Y todo esto yo creo que se lo ha transmitido perfectamente a Felipe VI. Ahora ya tenemos que acostumbrarnos a llamar al nuevo rey Felipe VI, ¿no? Le ha educado tan estupendamente y le han educado tan correctamente que vamos a tener rey para mucho tiempo y además con los mismos o mayores aciertos que su padre. Al menos este es mi deseo, ¿no? Luis, nos decías que ya había llegado el momento para el rey de jubilarse, de retirarse, de disfrutar de lo que dices que tú también estás disfrutando. ¿Cuál es el principal reto del príncipe después de esa preparación que todo el mundo, desde luego, reconoce? ¿Cuál es el principal reto para ganarse lo que el rey ya había conseguido con el paso del tiempo? Bueno, el reto de Felipe VI es continuar lo que está haciendo en este momento, porque Felipe VI no solamente lo vemos en Asturias con motivo de los premios Príncipe de Asturias, en cualquier fiesta, en cualquier circunstancia, en cualquier evento donde está el príncipe se le nota ya una calentura de cordialidad y de deseos de fraternidad con toda la gente, ¿no? Yo creo que los mejores profesores los ha tenido en este sentido, incluyendo a su padre, para que en los próximos meses o en los próximos años tengamos un rey como Dios manda. Y yo creo que Felipe VI va a responder al rey que necesita en este momento este rincón de Europa que se llama nuestra querida España. Gracias, Luis del Olmo, por charlar con nosotros esta tarde y contarnos tus impresiones de lo que ha ocurrido, de la noticia que hemos conocido. Buenas tardes. Esta noticia a mí me despertaba también a la hora en que se producía y yo estaba convencido de que tardaría todavía 3 o 4 meses, pero estaba convencido también de que la jubilación no estaba tan lejana, ¿no? Yo le deseo lo mejor a Su Majestad el Rey porque ha trabajado mucho, y se lo ha ganado. O sea, lo que sucederá a partir de este momento con la tranquilidad de un rey que pueda visitar pues las fiestas de España, el volver otra vez a mi tierra, volver a tomar botillo, visitar las médulas. Yo creo que Felipe VI ha tenido una escuela fantástica y yo pido una tranquilidad a todos los ciudadanos porque el rey quizá nos salve de muchos problemas, de tantos y tantos problemas que tenemos en esa calentura de España. Gracias, Luis, muchísimas gracias y buenas tardes. Se podría decir casi que hay unanimidad en reconocer al rey Juan Carlos como una persona cercana, una persona abierta, nos lo recordaba ahora mismo Luis del Olmo, y hemos visto en muchas ocasiones cómo daba pruebas de ese carácter, tanto en los buenos como en los malos momentos. Lo siento mucho, me he equivocado y no volverá a ocurrir. En la primavera de 2012 vimos al rey reconocer su error. Cuando más arreciaba la crisis económica se fue a Botswana a cazar elefantes. El país se enteró porque se cayó, se rompió la cadera y tuvo que ser operado. La justicia es igual para todos.
La imputación de Iñaki Urdangarín por usar su posición para conseguir fondos públicos en beneficio propio supuso un golpe más doloroso cuando el juez imputó a su hija, la infanta Cristina. Momentos difíciles salpicados desde hace 4 años por 7 operaciones quirúrgicas. Como habréis podido ver, tengo algunas dificultades de mecánica. El rey ha sido siempre reconocido por su carácter extrovertido, impulsivo a veces. ¿Por qué no te callas? Por sus reacciones espontáneas, sus gestos fuera de protocolo y su sentido del humor. Con este ánimo os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Los españoles hemos recorrido su vida junto a él, su matrimonio, sus hijos. Le hemos visto llorar cuando murió su padre. Se me ha quedado muy grabado la parte humana que tenía mi padre. Yo creo que no bastante reconocida o conocida. Y le hemos escuchado presumir de hijo. Bueno, en príncipe, aparte de como hijo, yo te digo, es una bendición del cielo. Estaba mal decirlo, de presumir, pero presumo de hijo. La verdad es que la noticia se ha estado comentando durante todo el día, todos lo hemos comprobado, como en la calle todo el mundo hablaba de lo que acabábamos de conocer. A las 10:30 de la mañana lo ha anunciado el presidente del Gobierno, la decisión del rey de abdicar. También en las redes sociales, en algunas como Twitter, la noticia ha sido trending topic mundial. Cuando en Twitter ya era número 1, en la calle muchos todavía no se habían enterado. No, pero ¿cuándo ha sido esto? Una vez asimilado que la noticia era real, opiniones para todos los gustos. Me alegro un montón. ¿Por qué? Porque yo era una persona muy mayor y no sé, me gusta más la forma de ser ya del hijo que de él. Que tenía que haberlo hecho antes. ¿Qué siente? Miedo. Porque él debe estar un poquito más tiempo más, un poco más de tiempo ya. Claro, porque él sabe las cosas como son y tiene mucha experiencia. Todo el mundo tenemos derecho a jubilarnos, ¿no? Pasa que en los últimos años la imagen que han dado, los problemas que ha tenido y tal, ha bajado un poco. Pero en general, yo creo que mi generación podemos hablar muy bien de él. Era su momento. Toda Europa ha cambiado, faltaba a él. Que antes era como muy querido y ahora con todo esto de la crisis, todo lo que ha pasado, pues ha perdido mucho. Cumplido con su labor, a pesar de algunos fallos. Segundo nombre más tecleado hoy en Internet, Felipe VI. Le falta mucho rodaje todavía. Ya veremos. Está muy preparado y la princesa Gerbo también. Es un poco complicados, pero es darle un voto de confianza. Felipe y doña Leticia pues han alcanzado una buena fama. Yo creo que parecido a lo que ha hecho su padre. Yo creo que seguirá la misma línea. Otra cosa es que te guste o no la monarquía. Tercer puesto en la red para la tercera, República. ¿Y en la calle qué opinan? Creo que es una institución que está un poco caduca y que ya es hora de que haga el papel alguien de forma elegida. Mucha gente pide república, pero vamos, yo pienso que no es necesario un referéndum para la monarquía. Todo trending topic tiene su versión humorística y la abdicación del rey también está siendo masiva en eso. Muchos montajes mirando a los futuros reyes. Para mí un rey es como un superhéroe porque nos cuida a todos. Y en Murcia los niños premiados en el certamen ¿Qué es un rey para ti? No sabían cuando dibujaron su particular idea de don Juan Carlos que recogerían su premio el día de la abdicación del monarca. Bueno, es un ejemplo más de la repercusión que ha tenido y cómo se ha convertido en un asunto del que todo el mundo comenta. Esther y Fernando son activos en Twitter, no sé. Yo sí. Fernando sí, Esther menos. Medianamente activa. Pero en cualquier caso habéis estado pendientes Sí. de las opiniones que se iban dando. A ver, yo creo que hoy Twitter lo han copado, digamos, más bien los republicanos que los monárquicos. Porque, entre otras cosas, monárquico no se proclama casi nadie públicamente. No sé por qué, pero en fin, esa es la verdad. Yo sí, pero otros bueno, no. Tú sí. Yo sí, pero otros no. Pero digo, yo, incluso en Twitter, yo esta mañana me proclamaba monárquico, mucha gente ha dicho que alababan la claridad, no me he encontrado tampoco con una hostilidad, pero Twitter es una opinión sesgada, no puedes pensar que en Twitter están todas las opiniones, porque entre otras cosas hay mucha gente que no lo es. Yolanda nos acaba de decir que no lo es, hay mucha gente en la calle que no lo es tampoco, porque entre otras cosas hay mucha gente que piensa que es una pérdida de tiempo. Nosotros los periodistas, hombre, tenemos que estar ahí porque no nos queda más remedio, pero yo, en fin, tampoco creo que ese sea un medio de información fidedigno, ni muchísimo menos. Pero es verdad que hoy, por ejemplo, Podemos ha estado muy activo, no solo en Twitter, sino en algunas pantallas amigas, ¿no? En fin, que han desequilibrado un poco las opiniones, yo creo, en el día de hoy.
A mí me parece que esto de la exigencia casi de que el gobierno convoque un referéndum sobre monarquía república en estos momentos sería altamente inconveniente. No sé si estoy adelantándome a alguna otra previsión. No, es un asunto que se ha hablado, hemos hablado de ello también en esta mesa. Pero yo creo que esto es un tema que ahora mismo, pues hombre, hay que acudir a San Ignacio. En tiempos de crisis no hacer mudanza, que no están los tiempos para plantear ahora la forma del Estado, ni muchísimo menos, ¿no? Pero en fin, yo antes quería, si me permites, al hablar de la ley orgánica, ley orgánica que estaba planteando, de la ley de la corona que planteaba Esther también, hombre, con el príncipe hemos hablado algunas veces, todo el mundo, y el príncipe sabe perfectamente, me parece que antes Carmen del Riego ha dicho algo así, yo creo que el príncipe sabe perfectamente que se va a tener que ganar el puesto cada día y que no va a poder reinar como su padre y que no va a poder cometer algunos de los errores que ha cometido su padre, que han sido muchísimos menos que los aciertos, por supuesto, pero no va a poder cometer algunos errores. Y hasta ahora hay que reconocer que el príncipe no ha cometido ninguno. Hay quien quiere desgastarle a través de doña Leticia, etcétera, pero el príncipe no ha cometido ninguno. Y yo coincido con mi buen amigo Luis del Olmo en que será un gran rey, la verdad, con ley de la corona o sin ley de la corona. Yo creo que la Constitución hay que adecuarla un poco, por supuesto, pero yo creo que será un gran rey. Pero fíjate, claro, hablando de las redes sociales, Twitter mayoritariamente es una red de jóvenes y yo creo que hay que mirarlo con los ojos de lo que hay por ahí. Por supuesto que no es palabra de Dios lo que dice Twitter, pero sí te sirve para ver un poco por dónde se mueve la gente joven. Y viene al pelo porque yo creo que el gran reto de Felipe VI va a ser relanzar la imagen de la monarquía entre una generación de gente que no la entiende. Hay mucha gente joven que no es que no se declare ni monárquico ni republicano, es que no entiende el concepto. Nosotros, yo siempre digo, hemos sido monárquicos a fuerza de ser parlamentarios, porque veníamos del franquismo, nos encontramos con una monarquía parlamentaria y nos hicimos juancarlistas, porque salió bien, pero hubo muchos recelos. O sea, lo que el 23F pensamos muchos es que hasta aquí habíamos llegado en términos de libertades. Por lo tanto, yo creo que el príncipe sí que se va a tener que ganar a esa generación. Ese va a ser el reto. La generación de gente joven que no entiende la institución, que se ha dejado llevar por la última etapa, cuando claro que ha habido luces y sombras, pero es que el rey Juan Carlos ha tenido muchas luces. Lo que hemos visto ahora mismo que nos has enseñado, Ana, ese pedir perdón, que nadie lo ha pedido en este país, que ningún político, por mucho que se haya equivocado, por muchos casos de corrupción, nadie ha pedido perdón. Y el rey salió y pidió perdón, que es un hito histórico no solo aquí en España, es que en ninguna monarquía europea hemos visto a un rey diciendo me he equivocado, y errores ha habido muchos. Por lo tanto, con sus luces y sus sombras, yo creo que ha habido más luces que sombras. Si España se declara juancarlista es porque aplaudía al rey, y el príncipe, pues a partir de ahora tendrá que hacer una labor que claro que está preparado, pero esa cercanía, esa empatía, esa forma de resolver los asuntos. Mira, el otro día estuve yo con Luis del Olmo, que creo que también estaba Fernando, en una entrega de premios de la agencia EFE. Me parece que nos pasamos la vida juntos, que no es verdad. No lo pasamos. Bueno, pues en esa entrega de premios, cuando terminó, es que el rey se acerca. O sea, necesita la cercanía con los ciudadanos. La reina se quedó viendo la exposición más reposadamente, pero él se acercó porque quería hablar con los periodistas y con toda la gente y los invitados. Por lo tanto, esa empatía, claro que le ha favorecido mucho al rey, pero yo creo que el príncipe aprenderá. La princesa Leticia, por cierto, le ha ayudado muchísimo en mejorar sus relaciones, que es algo que los críticos de ella, que son muchos, no recuerdan. Entre hace 10 años antes de casarse y el príncipe, el rey casi que vemos hoy, hay una diferencia abismal, y yo se lo achaco a doña Leticia. Nos están tuiteando mucho, Ana. Bueno, espera un segundo, ahora nos cuentas lo que están diciendo. Bueno, no, todo bien, todo bueno. Vale. Y lo malo además no lo iba a decir, oye, faltaría más. Bueno, desde primera hora de la mañana los medios digitales han recogido la noticia de la abdicación. Paso a paso han ido contando lo que iba ocurriendo, las reacciones que se producían, pero a pesar de que estamos en la era digital, lo estábamos recordando ahora mismo con Twitter, también los periódicos en papel, los periódicos nacionales, han lanzado esta tarde ediciones especiales para recoger la noticia y sus consecuencias. Todos repasan la figura y el reinado de Juan Carlos I, recogen reacciones y también hablan del futuro de la monarquía. Este lunes en las rotativas de la prensa española se vive una carrera contrarreloj.
Algo así, una edición impresa especial, solo pasa muy pocas veces en la historia. Ya se habla de que esta noticia es la más importante en nuestro país después de la transición democrática. Yo creo que el país está en condiciones de afrontar este relevo, que es una buena oportunidad de traer un aire fresco que el país necesita urgentemente. Para muchos analistas esta era una noticia esperada y opinan así sobre el momento elegido. Yo creo que el momento no es el mejor. Probablemente si se hubiera hecho antes, en otras circunstancias, hubiera sido mejor. La ventaja que tenemos es que el príncipe es lo mejor que le podía pasar a la monarquía en España. No se puede abdicar en una situación de debilidad como era la que tenía la institución hace unos años y sin embargo ya la fortaleza que lentamente ha ido recuperando en los últimos meses, pues yo creo que permiten que el movimiento es un movimiento que fortalece a la institución y yo creo que le viene muy bien a España, a la opinión pública española, al ánimo de los españoles. Y yo entiendo que lo que ha querido decir el rey es que España vive un momento especialmente delicado de su historia. Yo entiendo que para afrontar estos nuevos retos hace falta una gran disposición, hace falta una salud perfecta, pero él ha pensado que seguramente el príncipe encarna el mismo espíritu que las nuevas generaciones pueden identificarse mucho más. Por primera vez en muchas décadas, muchísimas décadas, se hace un relevo, una sucesión en la corona sin traumas, sin desgarros sociales. Se hace dentro de la más absoluta normalidad. Hoy en todas las redacciones de los medios de comunicación se trabaja sin descanso, actualizando información minuto a minuto. Son muchos los periodistas volcados en contar este relato esencial para la historia de España. Análisis y editoriales sobre el nuevo rey de España, su trayectoria, el momento actual de la monarquía, sus retos. Todo para que los espectadores de Televisión Española tengan la mejor información posible y las claves de la renuncia al trono de Juan Carlos I. La presidenta del Gobierno ha expresado esta tarde su gratitud al rey por traer, ha dicho, la democracia a España. El presidente del Gobierno ha hablado en su nombre y de todo el Gobierno esta mañana, reconociendo lo que creo que es un sentir muy amplio, la gratitud hacia una persona que ayudó a traer la democracia a este país y a consolidarla en España y en todo el mundo. ¿Van a dar voz a los ciudadanos? Hemos escuchado hace unos minutos la opinión de varios dirigentes autonómicos sobre la decisión del rey. Vamos a escuchar a otros presidentes que coinciden en destacar el papel de don Juan Carlos y también confían en la capacidad del príncipe Felipe para tomar su relevo. Su reinado ha sido el más largo, le ha dado el más largo periodo de estabilidad a nuestro país, pero también y sobre todo, y donde a mí me gustaría poner el acento, de desarrollo social, de progreso social y económico. Yo soy un firme defensor de la reforma de la Constitución, pero cuidado, la izquierda y la derecha de nuestro país deben estar con el príncipe. Cualquier reforma de la Constitución debe liderarla el nuevo rey de España. Me gustaría destacar el papel de Su Majestad el Rey como un gran arquitecto que proyectó y que ayudó a la ejecución de la puesta en marcha de la democracia en España. Todos los españoles debemos estar agradecidos por su gran labor, por su gran contribución. Él contribuyó a que podamos disfrutar de este Estado democrático, de la democracia tal como la conocemos. Fue sin duda la persona que contribuyó a la unión de los españoles. Ha representado y ha sido el símbolo de la convivencia en paz de los españoles, así como la imagen y la defensa de los intereses de los españoles fuera de nuestras fronteras. Va a contribuir desde la Jefatura del Estado a impulsar un tiempo de renovación y recuperación necesario en la historia constitucional de España. En el día de hoy, ni un solo español, fuese partidario del sistema que fuese, debiera de quedarse al margen del agradecimiento a Su Majestad el Rey Juan Carlos I. Gracias a su impulso, a sus convicciones, a su determinación, creo que ha sido determinante para que España viva y haya vivido y viva una realidad en donde impera la convivencia democrática.
Nos vamos a detener ahora en dos comunidades autónomas que tienen una relación especial con la monarquía. Vamos a empezar en Baleares, en Palma de Mallorca. El Palacio de Marivent es el escenario que durante años ha elegido la familia real para sus vacaciones de verano, una residencia que han visitado grandes personalidades, que ha visto crecer. Joan Moreno, vamos a empezar contigo, luego nos vamos a Oviedo, también al príncipe Felipe, futuro rey, y a las infantas. En efecto, así es. Este Palacio de Marivent aquí en Palma de Mallorca ha sido la residencia estival de la familia real durante los últimos 40 años. La efeméride se cumplía el verano pasado, cuando entonces se recordaba que la entonces ya desaparecida ahora Diputación de Baleares cedió el uso de esta residencia a los entonces príncipes de España en el año 1973. Desde entonces este palacio, como la familia de don Juan Carlos, ha cambiado mucho. Aquí han ido creciendo verano tras verano el príncipe con las infantas, y con el tiempo ellos también han formado sus propias familias. Durante todos estos años, sobre todo, por supuesto, desde la proclamación de don Juan Carlos en el año 1976, Marivent también ha sido lugar de encuentro oficial. Por aquí han pasado numerosos jefes de Estado y también otros miembros de Casa Real. Es muy recordada, por ejemplo, la visita que hicieron en el 86 los entonces príncipes de Gales, Carlos, y la malograda Diana de Gales. La presencia de la familia real aquí en Mallorca ha contribuido a la imagen internacional de la isla, como han recordado hoy, por ejemplo, desde la Federación Hotelera, y también el presidente autonómico, José Ramón Bauzá, ha dicho en que confía en que se mantenga esa relación especial que tiene la familia real con Baleares. Joan, seguimos en directo contigo porque Palma de Mallorca también es una referencia en relación con el caso Nos. Hemos visto cómo el juez Castro ha llevado a los juzgados a los duques de Palma por ese asunto, por el caso Nos, como imputados. En efecto, la abdicación de don Juan Carlos coincide con lo que aquí todo el mundo ya apunta, que es la recta final de esta larga instrucción del caso Nos, que comenzaba, recordemos, en el año 2010 como una pieza separada de otro caso de presunta corrupción, como es el caso Palmarena. Un caso que ha marcado sin duda la relación de los duques de Palma, de doña Cristina y de Iñaki Urdangarín, con Mallorca. De hecho, las últimas visitas que han realizado a la isla han sido únicamente relacionadas con este caso, como fue la presencia, la declaración de la infanta Cristina en enero pasado. Se convirtió entonces en la primer miembro directa o descendiente directo de un rey que declara ante un juez. En estos momentos, como decíamos, estamos en esta recta final del caso Nos. Se espera que el juez instructor José Castro dicte en apenas unos días el que sería el auto de fin de la instrucción, y también se resolvería en ese momento. Todo parece indicar entonces que será si sabremos que, además de la imputación de Iñaki Urdangarín y otros encausados, se mantiene o no la imputación de la infanta Cristina por blanqueo de capitales y delito fiscal. Gracias, Joan. Dos aspectos relacionados con la monarquía desde Baleares. Si hay un sitio en el que también han seguido con mucha atención la noticia del día es Asturias. La relación del príncipe Felipe con esa comunidad es muy intensa. Fue en Oviedo donde pronunció su primer discurso, tenía solo 13 años, y también es una referencia por la entrega de los premios Príncipe de Asturias. Es una de las citas muy destacadas en la agenda del futuro rey como príncipe. José Ramón Patterson, no sabemos si va a cambiar el nombre de los premios. No lo sabemos. De momento se siguen llamando, hasta que no se tome una decisión en ese sentido, se siguen llamando Premios Príncipe de Asturias. La fundación, recordemos, también se llama Fundación Príncipe de Asturias. No sabemos si en el futuro los premios se llamarán Premios Rey de España o incluso Princesas de Asturias. En cualquier caso, recordemos que estos premios ya cambiaron de nombre en una ocasión, que fue al inicio, se llamaba Fundación Principado de Asturias. Los premios no mantienen ese mismo nombre, pero la fundación sí cambió de nombre. Como decíais anteriormente, en efecto, la vinculación del heredero de la corona con Asturias es muy antigua y también estrecha. Y lo es antigua porque aquí recibió los atributos como príncipe de Asturias en noviembre de 1977, aunque ya meses antes había sido proclamado como príncipe en enero de aquel año de 1977. Y es estrecha porque, en efecto, desde que aquí pronunció su primer discurso en 1981 con motivo de la ceremonia de entrega de los premios Príncipe de Asturias, que se habían creado el año anterior, en 1980. Esa relación ha sido estrechísima. Ha venido prácticamente todos los años desde entonces, y tenemos que recordar que aquí es donde pronuncia anualmente el que se considera su discurso más político. Obviamente esa relación se ha estrechado aún más desde que hace 10 años se casó con la obetense Leticia Ortiz Rocasolano. El príncipe ha dicho en más de una ocasión que considera a la fundación y a los premios
profundamente unida a su destino. Yo creo que voy a decir algo que no se dice habitualmente, porque del príncipe se habla con razón de que es una persona preparada, de que es una persona que conoce el mundo, la alta política, la diplomacia, pero yo me gusta hablar del príncipe en un terreno más humano, en la cercanía en que yo he podido conocerle. Y el príncipe es sobre todo una buena persona, es una persona de buen corazón, y una cosa que yo estoy seguro de que va a ser su reinado, es que va a ser un reinado de cercanía con los más desfavorecidos, con los humildes, con los perseguidos, porque el príncipe, aparte de esas condiciones humanas, es una persona muy cercana y muy comprometida a los retos de la vida. Los ha asumido siempre y ahora con más alta responsabilidad los va a asumir todavía mejor. Nos vamos a quedar en Oviedo y decíamos que íbamos a tocar un poco más el terreno personal porque la princesa Letizia también es asturiana y además José Ramón Patterson, las primeras imágenes que se grabaron, el primer saludo que se ha repetido además muchísimas veces en público entre el príncipe y quien entonces era todavía Letizia Ortiz, periodista de esta casa, fueron ahí precisamente en Oviedo. Efectivamente, fueron aquí en Oviedo justo unos meses antes, unas semanas antes de que se anunciase oficialmente el compromiso. Letizia Ortiz tiene obviamente vinculación con Oviedo y la tuvo también trabajando en Televisión Española porque cubrió aquellos premios Príncipe de Asturias junto con otros compañeros de Televisión Española. Letizia Ortiz, recordemos, nació aquí en Oviedo hace 42 años, cumplirá en septiembre esos 42 años. Aquí vivió la adolescencia hasta que sus padres se trasladaron en Madrid y aquí en Oviedo hizo sus primeras prácticas como estudiante de periodismo, precisamente en un periódico local en la Nueva España. Desde entonces, desde el compromiso, desde que se casaron hace 10 años, su vinculación con Asturias se ha estrechado muchísimo más. Acompaña a su marido todos los años aquí a los premios, al acto de entrega de los premios Príncipe de Asturias que se celebra en el Teatro Campo Amor, que tengo a mi espalda, y desde que tiene su propia agenda oficial, realiza también visitas a ciudades. En los últimos meses, en concreto, ha hecho 3 visitas oficiales, la última de ellas para visitar un centro de formación. Tiene además esas vinculaciones familiares y de amistad. Aquí vive su abuela, Mencho Álvarez del Valle, antigua radiofonista que reside en una aldea de Ribadesella y mantiene grandes amigos de aquella época en la que hizo sus prácticas, entre ellas una íntima amiga con la que, como digo, mantiene una estrecha vinculación hasta el extremo de que recientemente ha venido a visitarla con motivo de un proceso de salud por el que estaba atravesando. Gracias, José Ramón, por esa información desde Oviedo en la que hemos tocado varios aspectos relacionados que relacionan a la monarquía con Asturias. Seguimos aquí en el estudio y quería preguntarle a Yolanda Gómez por ese debate que ha surgido hoy, lo han comentado Fernando y Esther, que ha surgido en las redes sociales, que ha surgido también entre algunos representantes políticos sobre la necesidad de plantearse la monarquía. ¿Surge monarquía o república? Bueno, efectivamente, esto es recurrente, no es solamente con ocasión del acontecimiento de hoy, sino que lo vemos a lo largo de los años, desde la aprobación de la Constitución en adelante, ¿no? Yo creo que en este debate es importante tener en cuenta que cuando hablamos de república podemos hablar de 2 tipos muy diferentes de república, 2 modelos de república, y eso es sustancial. Una república presidencialista al estilo de Estados Unidos y una república parlamentaria que es la más común en los países de nuestra área, en los países europeos. Y esta república parlamentaria tiene una jefatura del Estado de corte simbólico, de corte representativo, no voy a decir igual que una monarquía porque efectivamente no es hereditaria, pero no de poderes efectivos. Por lo tanto, esto también es muy importante cuando hablamos de república, de qué república estamos hablando, porque si efectivamente vamos a ir a un modelo de república parlamentaria, lo único es que efectivamente es electiva. No es hereditaria, pero no en cuanto a poderes efectivos, no en cuanto a poderes políticos efectivos, no por lo menos en el modelo europeo, en el modelo de República Parlamentaria Europea. Esto me parece trascendente. No sé si queréis añadir algo, creo que Fernando Más poderes debería tener el jefe del Estado, en mi opinión. Más poderes. Y desde luego en la época de Felipe VI no será, insisto, no reinará como su padre, entre otras cosas, porque tiene que tener una presencia territorial e institucional mucho mayor. Este tema de Cataluña no puede quedar así. Si me permitís, la tendrá en relación con las competencias constitucionales que tenga, porque como se salga de ahí,
Entonces Bueno, el peligro es enorme. Eso es perfectamente interpretable, pero No, déjame que cuente... Pero en ese sentido se pueden poner matices, pero la Constitución está ahí y la jefatura del Estado tiene las funciones que tiene, o sea, y es más, yo sinceramente no creo que tenga que tener más. Si tenemos un presidente del gobierno, los partidos políticos, lo que hay que hacer es prestigiar las instituciones. Una representatividad mayor, decía yo. Bueno, eso es déjame, Ana, que te cuente un poco esto de Twitter que tenía ganas de lo hemos mencionado. La verdad es que está muy bien que se han lanzado a muchísima gente que dice, Jorge Ontiveros, Josea, que dice que ellos son monárquicos y que están aquí en Twitter y que son monárquicos, o sea que no... Lo que decías tú, que la gente no lo reconoce. Y luego tenemos aquí una cosa, un señor que se titula Soy un independiente, no veo su cara porque ha puesto una bandera andaluza que dice: Susana Díaz hace, yo lo leo tal cual, Susana Díaz hace declaraciones institucional sobre el rey y la 1 de TV y F. Jáuregui la omite. Existe censura a Andalucía. Yo no sé si hemos dado la Hemos dado, antes de que llegaras tú, hemos dado las palabras de Susana Díaz en la primera ronda de presidentes autonómicos. No la ha visto, pero le podemos garantizar. Censurar a Susana Díaz a estas alturas queda un poco raro, ¿no? Sentido, esto es lo que tiene Twitter, porque claro, pues esto, no lo ha visto, pero sí. Bueno, pero yo creo que no está mal comentarlo, poder aclararlo, una serie de cosas que además facilita Twitter. Probablemente la persona a la que has aludido, pues ahora mismo tendrá ocasión de comentar lo que le ha parecido la aclaración. Ahora nos escribirá un tuit diciendo: me he equivocado, efectivamente, la televisión pública ha dado el total. Bueno, creo que podemos hablar por teléfono con Carmen Iglesias, académica de la Academia de la Historia. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una persona vinculada al príncipe, que le conoce bien, pero antes de nada vamos a hablar de lo que como historiadora supone la decisión que hemos conocido hoy, la decisión del rey Juan Carlos de abdicar la primera vez, no la primera vez en la historia de España, no es la primera abdicación, pero sí la primera en democracia. Sí, efectivamente, pues es un momento histórico, desde luego, en donde es el cambio, pero es también la continuidad. Es decir, forma parte de, diría yo, la historia de un mismo capítulo, y esperemos que así se mantenga. El cambio drástico, el hito histórico, es el momento del año 75, a partir del 75, y el proceso democrático en que se pasa de la dictadura a la democracia. Y ahora pues es continuidad de ese proceso, ¿no? Estamos efectivamente en una monarquía parlamentaria en que la jefatura del Estado tiene unas funciones muy determinadas, y donde lo que importa es que estamos en democracia, ¿no? Puede haber, como antes he escuchado que había algún debate en Twitter y demás, pues yo creo que en parte es producto del desconocimiento, porque hay repúblicas que pueden ser dictatoriales y hay monarquías como son las europeas, las parlamentarias, que son protectores, por así decir, y garantía de estabilidad de las democracias. Sí, Yolanda Gómez está con nosotros como catedrática experta en Derecho Constitucional, nos hacía esa aclaración y vamos a volver a hablar con ella porque es verdad que es un tema en el que hay muchas dudas todavía. Yo le quería preguntar, como tutora del príncipe, ¿qué recuerda de cuando le conoció? ¿Cuántos años han pasado desde entonces? ¿Más de 20? Bueno, sí, he estado casi 20 manteniendo con él. Primero, los 5 años de carrera, pues las clases de historia y humanidades y ciencias sociales, etcétera. Y luego seguimos todo el tiempo, salvo el curso y medio que estuvo en Estados Unidos, pero luego continuamos en sesiones de seminario y de lecturas, tanto de la historia y de la literatura y de otros aspectos como escritos políticos y problemas del presente. Y por lo tanto, pues he tenido el privilegio de tener un trato con él excelente. Ha sido no solo un interlocutor, una persona inteligente y bien preparada, como se dice, sino sobre todo yo insistiría en el carácter de serenidad, de inteligencia, de lo que hoy se llama inteligencia emocional, y llamábamos el carácter, de que es una persona fundamentalmente bondadosa
y luego una persona con sentido del humor, con criterio y con una gran afectividad. ¿Qué cree que es lo que más va a necesitar de esas cualidades que tiene el príncipe? Esta tarde, como historiadora, se lo pregunto porque ha vivido la transformación de nuestro país en esos últimos años. Algunos los ha pasado a su lado, sabiendo, supongo como todos sabíamos, que estaba acompañando a quien iba a ser el futuro rey, el sucesor de su padre, el rey Juan Carlos. ¿Qué cree que es lo que más va a necesitar? Hablaba de esa bondad, de esa preparación. Usted ha destacado también muchas veces su capacidad intelectual. Sí, pues ambas cosas, tanto la capacidad intelectual como esa inteligencia práctica que en parte la ha aprendido del propio rey, de don Juan Carlos, de su padre, ¿no? Y que yo creo que es un elemento fundamental, esa capacidad de poder ponerse en el lugar del otro y por lo tanto adelantarse a veces a los acontecimientos o por lo menos poderlos preverlos. Carmen Iglesias, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus impresiones. Buenas tardes. Gracias por el programa. Y tenemos también en directo a través del teléfono a Pérez Llorca, otro de los padres de la Constitución. Hablábamos antes con Miquel Roca. José Pedro Pérez Llorca está al teléfono. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy volvemos a hacer historia. La hacíamos con usted aquí en Televisión Española hace muy poquito, a raíz de la muerte de Adolfo Suárez, y hoy hacemos historia de nuevo. Recordamos por qué se produce un cambio en este país que comenzó, en el que estaba usted al comienzo, con la Constitución. Después de 6 presidentes en democracia, ninguno ha aprobado esa ley orgánica para modificar el artículo 57 del que hemos hablado hoy. ¿Por qué cree que ha ocurrido eso? Bueno, yo creo que no hay que modificar el artículo 57. En el mejor de los casos habría que desarrollarlo, pero yo creo que esta ley, no sé lo que harán, pero esta ley es una ley que hay que asumir con plena normalidad, que aplica ese artículo diciendo que como ha aplicado el rey, se acepta la abdicación y se produce el mecanismo sucesorio. Es una cosa, es un trámite absolutamente normal, no tiene ninguna complicación, en mi opinión. Eso hemos escuchado a Miquel Roca también decir, vivió con usted aquellos momentos históricos. ¿Le ha sorprendido la noticia esta mañana cuando la ha conocido? ¿Era algo que esperaba? A mí me ha sorprendido. Lo que pasa es que me ha sorprendido a las 10 de la mañana porque estaba con unos señores muy enterados que a esa hora me lo dijeron. O sea, que lo ha conocido antes que se hiciera público. Media hora, tampoco es mucho. Pero no la he conocido yo, me la han contado unos señores muy enterados. Y hoy, al hacer historia y al recordar lo que ocurrió cuando juntos comenzaron ese camino que marcaba la Constitución, ¿qué sensación ha tenido? Entonces no se lo podía imaginar que llegáramos a este momento. ¿O sí? Vamos a ver, nosotros ese texto al menos previmos esta situación. Es decir, ese artículo lo que prevé es que estas cosas se podían producir como se produjeron a lo largo de la historia y darle el cauce normal y constitucional y legal que se le ha dado. De manera que imaginar no sería la palabra. Tampoco estaba yo tan seguro de que esto durase lo que está durando y yo espero que vaya a seguir durando. Pero sí se hizo una previsión expresa, o sea, en ese sentido la Constitución está bien hecha. Sí, yo creo que lo que nos quiere transmitir es un poco lo que hemos escuchado también, que todo esto forma parte de la normalidad. Eso creo yo lo creo sinceramente, sí. ¿Qué le desea Felipe VI cuando comience su reinado? Hombre, yo creo que les habla a ustedes Carmen Iglesias, que lo conoce muy bien, yo algo lo conozco, me parece una persona ya muy experta, muy ducha en estas cuestiones, con una preparación excepcional, con mucho talento, con mucha información, con mucha capacidad de interlocución, de diálogo, dentro y fuera de España, y yo espero que tenga suerte. La suerte importa en la vida y en la política, que tenga suerte para que todos tengamos suerte, y que yo lo que le deseo es que devuelva al país una ilusión que se estaba perdiendo por algunas razones que todos conocemos. Muchísimas gracias, José Pedro Pérez Llorca, por charlar con nosotros mientras veíamos imágenes que resumen esa historia de nuestro país. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, una de las noticias de la tarde también, se ha sabido que el rey ha llamado por teléfono a Artur Mas para trasladarle su decisión, y fuentes de presidencia han explicado que ha consistido en una llamada de unos 3 minutos, que ha sido cordial y protocolario.
Bueno, le ha informado de su decisión. Escuchábamos a Artur Mas, lo hemos visto en este programa, decir que el proceso soberanista en Cataluña continúa. Me gustaría conocer la opinión de Yolanda Gómez. Bueno, efectivamente, al principio de esta mesa comentaba algo así, es decir, las instituciones tienen retos planteados de mucha altura y por lo tanto es bueno que efectivamente estén todas en disposición de dar lo mejor de sí mismas. Uno de esos retos es sin duda el proceso catalán. Yo creo que efectivamente el nuevo rey está quizá en mejor disposición de acometer los retos que van a venir, ¿no? Me parece que no tiene efectivamente que vincularse el proceso catalán con la renuncia, con la abdicación del rey. Son procesos completamente distintos, pero efectivamente se ve que el rey hasta el último momento está preocupado por este asunto. Yo creo que efectivamente en la abdicación del rey tenemos que ver un último gesto de responsabilidad. Yo creo que el rey finalmente se retira de la vida pública porque cree sinceramente que su hijo lo puede hacer mejor en este momento respecto de las exigencias que España tiene planteadas. Alguien decía hace unos días, no me acuerdo quién ha dicho, pero que hacía falta alguien que mediara entre Mariano Rajoy y Artur Mas para resolver esa situación. Bueno, el rey ha mediado en muchas situaciones. No quiero decir con esto que tenga que ser el príncipe, por supuesto, pero... El rey ha mediado, y yo creo que en ese sentido lo planteas, en muchas situaciones, en muchos momentos tensos, entre autonomías o entre conflictos entre gobierno y autonomía, en momentos difíciles. Yo creo que, evidentemente, el desafío soberanista de Artur Mas es un tema de calado y es un tema importante. Ha planteado el referéndum, sigue adelante, le han dicho, en fin. Y el príncipe va a tener que trabajar en ese sentido. A mí no me parece mal que se vea al príncipe, al futuro rey de España, a Felipe VI, como el mediador que ha sido su padre en cosas de mucho calado. Por lo tanto, hablábamos antes del papel que constitucionalmente tiene el jefe del Estado. Ese es un papel, ese es uno de sus papeles. Por lo tanto, si lo hace, lo hará bien y le estaremos agradecidos en tanto cuanto está cumpliendo con su deber. Es lo que yo decía antes, que tiene que ocupar un papel mayor en cuanto a representatividad. Esta mediación, estar supra omnia en cuanto territorialmente, pues hombre, el rey manda más que los presidentes autonómicos, incluso que Artur Mas, digo yo. Entonces, hombre, es muy importante esta voluntad de presencia, de estar continuamente ahí. El rey actual, ¿no? Juan Carlos I, ha hablado de dos cosas muy importantes últimamente. Dijo que hablando se entiende la gente, no sé si os acordaréis, después de entrevistarse precisamente con el presidente del Parlamento catalán, que era de Esquerra Republicana de Cataluña, y además de los duros. Y sin embargo, pues habló, y oye, se entendieron, en fin, y no pasó nada. Y el rey habló de regeneración. En su último mensaje de Navidad pronunció la palabra regeneración, que dicha por un jefe de Estado algo significa. Significa que hay que cambiar las cosas. Hombre, ahora nos ha dicho, yo creo que el último servicio a España lo ha hecho hoy, el rey, abdicando y diciendo, oiga, aquí hay que cambiar las cosas. Hay que cambiar las cosas políticamente. Y ya no se va a poder seguir, si yo estoy diciendo no se va a poder seguir reinando como se ha reinado hasta ahora, porque parece evidente, yo creo que tampoco se va a poder seguir gobernando como se ha gobernado hasta ahora, ni los partidos van a poder tener la estructura que han tenido hasta ahora, ni los sindicatos seguramente tampoco, ni muchas instituciones. Pero es que refleja el cambio que se está viviendo en todos los sectores. La sociedad civil va a poder funcionar o no funcionar como está funcionando hasta ahora. Yo creo que sí. Es que ese cambio hay que ponerlo en marcha ya cuanto antes, claro. Nuestra invitada, y yo desde luego comparto con ella, la difícil tarea que va a tener por delante, ya no solo como el papel de la jefatura del Estado, ¿no?, sino los retos a que el próximo rey se va a enfrentar. Y evidentemente el tema catalán, el tema vasco, el tema de las autonomías, esa asignatura no se ha terminado de aprobar en nuestro país. La gran asignatura pendiente es cerrar el recorrido autonómico, porque claro que hay mucha gente que no entiende el papel de la monarquía, pero con que entendiera que la figura del próximo rey va a servir para mediar, ya sería un paso adelante. Sí, Yolanda. Yo una cautela solamente. Efectivamente, mayor representatividad, funciones de diálogo, etcétera, dentro de las que la Constitución le da. Si es representación. Pero es importante decir esto para no intentar dar la idea de que efectivamente va a poder dirigir
el cambio o va a poder dirigir esto. Porque Nadie esto está no, diciendo eso, ¿eh? no, bien, pero es verdad, Fernando, que solamente es una cautela. y digamos es que una cautela entre... para que se sepa realmente cuáles son, cuáles son las expectativas que podemos esperar de la institución tal y como está dibujada en la Constitución, porque si no podemos caer en el error de esperar mucho más del futuro rey y que después nos defraude. Entiendo que esto no es un mensaje simplemente. Pero esa esto. cautela está bien planteada. Carmen Iglesias insistía también en esto, porque en un momento como el que tenemos ahora, la gente puede pensar que le va a tocar al futuro rey liderar algo que no le toca constitucionalmente. No le toca. Son los partidos políticos, y yo que estoy de acuerdo en que no es una decisión que se ha tomado en el último minuto, pero yo creo que no ha pasado desapercibido el hecho de que en las últimas elecciones europeas el bipartidismo ha ido a menos y que los partidos radicales de izquierdas, que son republicanos y que no quieren la monarquía, hayan subido tanto. Es otro factor a añadir a una decisión que posiblemente está tomada, pero que hay que tener en cuenta. Yo lo que quería decir es que en función de la persona cambian también las circunstancias y cambia también la manera, la dinámica política. Y, hombre, evidentemente, la personalidad del rey y la del príncipe son muy diferentes. Y yo creo que el príncipe a lo mejor puede encarnar una visión más institucional y más sistemática, digamos, de lo que puede ser una negociación con Cataluña o lo que puede ser, digamos, una reforma incluso constitucional para cambiar un poco la dinámica con Cataluña, que todo eso puede ser, por cierto. Nos pide perdón el señor que nos acusaba de... Se lo agradecemos mucho, me alegro mucho de haber hecho el comentario y haberla aclarado. Da gusto, así, sí, eso con gente así da gusto. Sí, está muy bien y además nos reconcilia a todos con la comunicación. Vamos a escuchar otra parte de ese discurso del rey, de esa intervención para Fernando Jáuregui, muy breve, pero en la que ha hablado de muchas cosas, también de su padre y de uno de los deseos que ha manifestado en muchas ocasiones a lo largo de su reinado. Fiel al anhelo político de mi padre, el conde de Barcelona, de quien heredé el legado histórico de la monarquía española, he querido ser rey de todos los españoles. Me he sentido identificado y comprometido con vuestras aspiraciones. He gozado con vuestros éxitos y he sufrido cuando el dolor o la frustración os han embargado. Bueno, vamos a terminar este programa que comenzábamos justo después del telediario a las 4:10 de la tarde. Quiero pedir una opinión a las personas que me acompañan aquí. Empiezo con Yolanda Gómez. A mí me gustaría saber, porque es verdad que hemos mencionado que hay dudas en la sociedad sobre hasta dónde va a llegar el cambio. ¿Estamos preparados los españoles para esta decisión del rey? Yo creo que sí. Francamente creo que sí, que estábamos preparados. Yo creo que un sector importante de la opinión pública sabía que antes o después podía llegar. Otros seguramente pensaban que no, que nunca iba a abdicar. Yo era de los primeros, de los que creía que sí iba a abdicar en un momento determinado. Y yo creo que sí, que la población sobre todo ve al príncipe preparado para esta misión, le ve capaz de asumir este reto, que es el que la historia le ha puesto delante. Y yo creo que efectivamente será un buen rey. Como lo recalcabas dentro de la Constitución. Dentro de la Constitución. Fernando, voy a darle a Esther la última palabra. Pues a mí me parece que lo que ha provocado hoy esta intervención del rey, que como dice Yolanda, pues hombre, la esperábamos y tenía que ocurrir en algún momento, y además es acertada, yo creo. Es un también resurgir del republicanismo, que a mí me parece perfectamente legítimo y me interesa mucho oír esas opiniones. Yo ya te he dicho que me declaro monárquico, pero ¿por qué no? Claro, todo el mundo tiene perfecto derecho a expresarse. Lo único que yo creo es que ahora vamos a poder, o va a existir la oportunidad de mostrar las ventajas que tiene la monarquía, que son muchas, sin duda, son muchas. Y decía el rey que, en broma, decía el rey, a mí me lo dijo una vez, es que es más barata la monarquía que la república. No lo sé si es más barata, tampoco creo que sea una cuestión de eso, ¿verdad? Es el chocolate del loro, pero yo creo que el tener una figura sobre todos los demás en estos momentos, que de alguna manera pueda decirle al presidente Chávez, ¿por qué no te callas? Y que le pueda decir a Artur Mas, oye, Artur Mas, hablando se entiende la gente, y que le pueda decir al presidente del gobierno, sugerirle algunas cosas, es muy importante. Y yo creo que Felipe VI esto lo va a hacer muy bien, como por otra parte también lo ha hecho Juan Carlos I, hay que decirlo. Esther. Pues yo creo que el rey ha hecho su último gran servicio. Hoy estamos en un día histórico y yo me voy a quedar con sus propias palabras interpretadas. Cuando el rey dice y define al que va a ser su heredero, a Felipe VI,
como que va a traer la estabilidad, yo la voy a interpretar en la doble condición. La estabilidad a la institución monárquica, que evidentemente ha pasado por un mal momento. Yo tampoco era de las que creía que abdicaría, pero creía que iba a abdicar un poco después, sobre todo después de que superado el caso Nos. Esa era mi percepción. Y luego la estabilidad como país. Estamos en un momento convulso de cambios y ha puesto el acento, desde luego, en una generación nueva que tiene que liderar. Pues si eso lo extendemos al resto de las instituciones y a la consolidación del resto de las instituciones, ojalá sea así, ¿no? Y bienvenido sea el Felipe VI. Bueno, muchísimas gracias a los tres, gracias Esther, Fernando, Yolanda, Sí, gracias. Un honor compartir Lo mismo os digo. Está muy bien, hemos estado analizando, quedan muchas cuestiones planteadas, vamos a hablar mucho de todo lo que ha ocurrido hoy en este día histórico. Aquí en Televisión Española sigue la programación especial, ahora toma el relevo Sergio Martín, nosotros volvemos en el telediario, Sergio, y a partir de ahora seguís ahí, en ese estudio, analizando las consecuencias y las repercusiones, ¿no? Desde ahora y hasta el telediario, hasta que te veamos dentro de un ratito, seguimos nosotros aquí, durante 2 horas más. Hasta Gracias, luego. Ana.